Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase de Derecho Penal General correspondiente al segundo año CB diurno. Hoy viernes 28 de mayo de 2021. Vamos a culminar el día de hoy con el módulo 3 que trata sobre las consideraciones básicas del delito. Vamos a compartir pantalla. Bien, en la clase pasada habíamos estado explicando o habíamos estado conversando sobre las teorías que explican la acción. La acción, un elemento constitutivo del delito y elemento fundamental. Son 5 teorías. Está la teoría causalista, la teoría finalista, la teoría social, teoría negativa de la acción y teoría personal. La teoría finalista, que fue impulsada por Hans Welsel y luego se introducen reformas de política criminal a través de Klaus Rothschild, se le da un enfoque social con Gunther Jakob, nos habla lo siguiente. La acción, yo tengo que fijarme en la acción desde su inicio, desde que el agente o sujeto activo inicia la conducta para observar la intención con la cual la está realizando, y yo voy a observar la intención de la gente desde que inicia la conducta hasta que finaliza la conducta con un resultado, que en este caso sería el delictivo. Y además, yo voy o debo advertir en ese inter si el agente o sujeto activo tomó en cuenta el riesgo jurídicamente relevante, si lo tomó en cuenta al momento en que iba a realizar la acción. Lo que me va a determinar a mí su nivel de que ella es responsable del hecho punible es el nivel de intención con la que se inicia la acción por parte del sujeto activo. Y si al momento de iniciar la conducta, a lo largo de la conducta, él previó y tomó en cuenta el riesgo jurídicamente relevante. Acuérdense que siempre les doy el ejemplo de la persona que conduce vehículo a motor. El que conduce vehículo a motor sabe que todo carro es un arma en potencia y que se deben tomar ciertas medidas como no ingerir bebidas alcohólicas, respetar las señales de tránsito, porque puede ocasionar algún problema. Y resulta que obvia esas situaciones y empieza a manejar desordenadamente. Entonces, la teoría finalista diría, aquí él no tomó en cuenta el riesgo jurídicamente relevante. Quiere decir que hay un nexo causal entre su conducta y el resultado obtenido. ¿Cuáles son los elementos de la acción según esta teoría finalista? La conducta, el lograr el objetivo, la presencia de un riesgo jurídicamente relevante o responsable. Esta teoría finalista introduce un tema que está ahora aquí en Panamá muy de moda, pero que ya esto es propio del derecho penal alemán de la década de los 70. Vamos a ver qué me está escribiendo. Ahí está bien, Yanela. De la década de los 70, pero bueno, aquí como en Panamá todo nos llega tarde, ahora es que nosotros estamos viendo la luz con esto. Y es la imputación objetiva. La imputación objetiva lo que me dice a mí es que el agente o sujeto activo, al momento que lleva a cabo la acción, debe prever, tomar en cuenta el riesgo que conlleva o que puede producir
la realización de esa conducta o comportamiento. Eso es lo que me dice la imputación objetiva. El agente debe tomar en cuenta el riesgo que implica el desarrollo de su conducta y tratar de preverlo. Si no lo tomó en cuenta y no tomó acciones para preverlo, entonces él es responsable de la conducta. Y yo le añado que es indispensable que él entienda en el momento en que está realizando la acción, él pueda entender la magnitud del acto que él está llevando a cabo para que con ello él pueda comprender y analizar el riesgo jurídicamente relevante. La teoría social. La teoría social, ¿en qué consiste? Aquí no habla. La acción se va a entender a través de las circunstancias que influyeron para que el agente o sujeto activo llevara a cabo la acción. Y ustedes en criminología dieron lo que son los factores criminógenos, tanto lo de orden endógeno y orden exógeno, es decir, las causas que inducen a un hombre a incurrir en la comisión de un hecho punible. Aquí solamente hacen referencia a los aspectos exógenos. Los aspectos exógenos, ¿cuáles pueden ser? La desintegración familiar, el clima, los movimientos migratorios. Hay algunos que señalan que el estado civil, el tiempo, la época del año en la cual se lleva a cabo la acción es porque el clima ejerce una influencia en el individuo. ¿Cuáles son los elementos de la acción según esta teoría? Son tres. El nexo causal, es decir, hay una relación entre la conducta realizada y el resultado obtenido. El resultado y el acto de voluntad realizada por el agente. Es decir, el acto que la gente realizó y su relación con ese factor externo que lo indujo a que llevara o realizara ese tipo de conducta delictiva. La teoría negativa de la acción. Esta teoría negativa de la acción, ¿en qué consiste? Aquí recuerden ustedes el caso de la enfermera. ¿Se acuerdan que yo les hablé a ustedes de una enfermera que ella va a hacer su turno reglamentario en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, y el médico deja registrado en la cuadrícula de los 3 pacientes que están allí que hay que suministrarle un medicamento cada 4 horas. ¿Y qué pasa? Que si no se le suministra ese medicamento, el paciente puede convulsionar, le puede sobrevenir un infarto y fallecer. ¿Qué sucede? ¿Se acuerda que les platiqué que la enfermera se queda dormida en un turno de 8 horas y cuando ella se despierta súbitamente, que han transcurrido las 8 horas, sucedió lo que el médico le advirtió con respecto a la aplicación de los medicamentos? Como se durmió, las 2 dosis que le correspondían en su turno no las aplicó, los pacientes convulsionaron y se murieron. Esta es la teoría negativa. Eso se explica a través de la teoría negativa de la acción. Aparte que es un delito de comisión por omisión, es decir, omisión impropia. Aquí el sujeto activo o agente pudo evitar el resultado, la enfermera pudo evitar el resultado y no lo hizo, teniendo la obligación de hacerlo. ¿Cuáles son los elementos de la acción según esta teoría? 3. Siempre va a estar la conducta. Luego dice la voluntad de realizar la conducta que no se espera que realice. No se esperaba que la enfermera no aplicara el medicamento. No se esperaba que la enfermera se quedase dormida. La existencia de una obligación jurídica de evitar realizar la conducta. Ella tenía que aplicar el medicamento y no lo hizo.
La teoría personal. Fíjense lo que me dice aquí. Y mire que la profesora le ha puesto aquí preguntas. Son las mismas preguntas que les voy a hacer. Dice, ¿en qué consiste esta teoría? Aquí me habla que hay una decisión voluntaria por parte de la gente de llevar a cabo la acción y por ende va a sufrir una consecuencia jurídica. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay dolo por parte del agente sujeto activo victimario, porque están los dos elementos que conforman el dolo, el deseo y la voluntad. Estuvo en el agente o sujeto activo su deseo de llevar a cabo la acción y además logró ejecutarla. ¿Cuáles son los elementos de la acción desde esta teoría? Son tres. La voluntad de realizar la conducta, la intención y las consecuencias jurídicas derivadas de esta acción. Nosotros vimos las teorías que explican la acción y fueron 5 teorías. Ahora nosotros vamos a ver, son 6 teorías que me van a explicar la relación entre la conducta realizada por el agente y el resultado. Eso se le llama relación de causalidad. Ahora, yo le quiero hacer una observación. No es del todo cierto que el juez va a decir, bueno, me voy a basar solamente en la teoría personal o me voy a basar solo en la teoría de la causa próxima. En la realidad hay una mezcla, se utilizan aspectos de todas las teorías que se puedan advertir en el caso, que el juez pueda ver en su expediente, no es que se va a basar en una sola. Aquí hay 6 teorías sobre la relación de causalidad. Teoría de la causa próxima, teoría de la causa eficiente o de la cualidad, teoría de la equivalencia de causas o de la conditio sine qua non, teoría de la causalidad adecuada, teoría de la preponderancia, teoría de la condición más eficaz. ¿Qué sucede con la teoría de la causa próxima? Aquí se señala en esta teoría que hay varias condiciones o varias situaciones que realiza el agente antes de llevar a cabo la conducta ilícita. Entonces, generalmente, dentro de esas condiciones o situaciones, la más próxima a la realización del hecho punible o de la conducta ilícita es la que me indica que esa es la razón por la cual se explica la relación de causalidad entre la conducta realizada por el agente y el resultado. Por ejemplo, que es lo que yo les pongo aquí. Una persona va a ejecutar, un hombre va a ejecutar a otro hombre. Él viene, fíjese, vamos a ir leyendo, identificando. Un hombre planea ejecutar a otro hombre. Para ello compra un arma de fuego calibre 38. Primera conducta. Alquila un carro sedán 4 puertas. Segunda conducta. Se coloca en la cabeza un pasamontaña y unos guantes en la mano. Tercera conducta. Llega al lugar donde se encuentra el sujeto que va a matar. Cuarta conducta. Saca el arma y dispara. Quinta conducta. Cada una de esas son unas causas. ¿Cuál sería la causa próxima que ocasionó la muerte de la persona? El disparo. El que el hombre, la última, que es que me indica aquí, saca el arma y dispara. Esa es la teoría de la causa próxima.
viene la teoría de la causa eficiente o de cualidad. Yo le pongo aquí el ejemplo de una modista y un vestido. Usted le puede estar diseñando y su modista puede ser Carolina Herrera, una de las diseñadoras más famosas actualmente aquí en el continente americano. Pero ¿qué pasa? Que ella, la tela, es una tela que cuando usted cose, cuando usted la pasa por la máquina, se abre, se deshilacha y le salen huecos. Y no es por problema de la máquina, es que es una tela muy vieja, es una tela de mala calidad. ¿Qué es lo más importante en el vestido? La tela, porque el diseño lo va a poder copiar. Si usted no tiene una buena tela, su vestido no va a resaltar. Entonces, ¿qué me dice aquí esta teoría de la causa eficiente de cualidad? La relación de causalidad o nexo causal lo conformaba la causa que por su fuerza e importancia se convertía en la condición que ocasionaba el resultado. Un papá tiene a su hijo enfermo, muy enfermo. Le mandan los medicamentos, le mandan una serie de medicamentos que de los cuales el señor solamente pudo adquirir 5, eran 6 medicamentos. Y resulta que el sexto es el medicamento más importante que requiere el niño. Pero el señor se le acabó el dinero. Ese señor es un delincuente, él es un carterista. A él se le acabó el dinero. Aún si no hubiera comprado las otras medicinas, con el dinero que tenía, no le hubiese alcanzado para comprar el medicamento. Él es un carterista, identificado como maleante. Se dedica a cometer hurto. ¿Y qué pasa? El señor va a un centro comercial, se va a Albrook y allí le lleva la cartera a uno de los turistas que iba por allí caminando y en esa cartera el turista llevaba $5,000. ¿Cuál es la causa eficiente o de la cualidad que me va a decir a mí que fue el motivo por el cual él cometiera esa acción? No el que él fuera carterista en ese momento. En ese momento fue que el hijo necesitaba un medicamento para que no convulsionara y no falleciera. Eso es lo que hablamos de la causa eficiente o de cualidad. Tengo que buscar dentro de todas las razones que me van a explicar la conducta. En el ejemplo, van a explicar la conducta que se le haya llevado el dinero al turista, el hecho de que la gente ya tenía un prontuario delictivo, pero es que en esta ocasión la razón fue otra. La necesidad de comprar un medicamento urgente. Ojo, no estoy diciendo que esto lo justifica. Es la explicación y el análisis que se le da. Acuérdese que hay un artículo del Código Penal que siempre le digo, tatúeselo en la mente, el artículo 79, que habla de la individualización de la pena. Y en la individualización de la pena el juez tiene que hacer un estudio, ver cuáles son las condiciones objetivas y subjetivas que envolvieron a la gente, la condición de modo, tiempo y lugar en el momento en que llevó a cabo la acción. Ahí estudian hasta los antecedentes familiares de ese victimario. ¿Quién era el papá? ¿Quién era la mamá?
Teoría de la equivalencia de causas o de la conditio sine qua non. Mire lo que dice aquí. Esta teoría considera que el resultado es producto de la suma de un conjunto de causas. Pero una de ellas es la que tiene la característica de sine qua non. Es decir, la que posee el elemento dolo para ocasionar el resultado. Aquí nos tendríamos que ir con la teoría de la causa próxima. Ellas guardan una relación. ¿Qué es la acción que me va a indicar a mí que hay un dolo por parte de la gente? El que disparó, identificó su objetivo, apuntó el arma y disparó. Muchas cosas hace la gente, pero el disparo a la persona es lo que identifica el dolo allí. Teoría de la causalidad adecuada. Fíjese, solo debe buscarse entre las causas viables lo que motivó el resultado. Es decir, existen causas típicas dentro de las cuales se debe escoger la más apropiada. ¿Qué es lo que me dice aquí? Yo traigo aquí el ejemplo del aborto. El juez va a ver cuáles son las situaciones que pueden motivar la conducta. Y dentro de esas situaciones, ¿cuál fue la que llevó a cabo el agente o sujeto activo? Por ejemplo, el aborto. El aborto en Panamá es un delito. Sin embargo, hay diferentes situaciones. Una es un delito cuando no hay ninguna razón por la cual le justifique que usted interrumpe el periodo de gestación. 2, si queda embarazada producto de una violación carnal. 3, si está en riesgo la vida de la madre. 4, si ese feto viene con tantas taras y problemas que es preferible, independientemente si los papás tienen dinero o no, que el bebé no nazca. Entonces, vamos a ver por qué Juana la loca consintió que se le practicara el aborto. Es que ella estaba embarazada, quedó embarazada producto de una violación carnal. Esa es la causa adecuada que la obligó a ella a tomar esa decisión. Entonces entra en una excusa absolutoria. Y esa excusa absolutoria quiere decir que la ley le permite, le autoriza para que lleve a cabo esa acción ilícita por encontrarse en una de esas causas que le he mencionado. La teoría de la preponderancia. Mire, aquí me dice esta teoría de la preponderancia, dentro de los conflictos o hechos que dieron origen a un resultado, debe tomarse en cuenta la condición que fue el detonante de ese hecho. Aquí yo pongo el siguiente ejemplo. Hay un sujeto que vamos a identificar como A, que se dedica a secuestrar personas para pedir dinero a cambio de la libertad de esas personas. De eso él vive. Y obviamente secuestra personas adineradas, empresarios, no gente que anda con un real con hueco en el bolsillo. Pero resulta ser que el hijo de ese señor A está involucrado en un delito de blanqueo de capitales. Entonces, el señor A pesar
de que él solamente secuestra a personas para pedir rescate económico. Esta vez él reúne a toda su gente y le dice, momento, ustedes me van a realizar un secuestro, pero esta vez no vamos a pedir dinero. Este secuestro esta vez es para ir a buscar al hijo del juez que vamos a identificar como B, porque resulta que ese juez B tiene en su despacho un expediente en el cual mi hijo aparece involucrado en el delito de blanqueo de capital. Y yo quiero que el juez cambie la decisión. Vamos a secuestrarle al hijo y con el hijo le voy a mandar un mensaje. Usted le va a decir a su papá que falle a favor de mi hijo, lo saque de allí, de ese revolú. Y si no hace eso, yo lo voy a volver a secuestrar a usted y esta vez lo mato. Teoría de la preponderancia. Fíjese, ¿a qué se dedicaba él? Él se dedicaba a extorsionar a los funcionarios públicos. No, se dedicaba era a secuestrar personas para obtener dinero a cambio. Pero esta vez el motivo de su secuestro fue para obtener una decisión favorable a su hijo. Eso es lo que nos dice la teoría de la preponderancia. La teoría de la condición más eficaz. Fíjense, dice, esta teoría, usted la ve mucho en los programas de los Estados Unidos que vemos en televisión por cable. Esto de Investigation Discovery, todas estas cosas de revista People Investiga, que sacan varias líneas de investigación. Usted escucha, bueno, esa es la teoría de la condición más eficaz. Dice, entre las fuerzas antagónicas que han podido dar un resultado, se tomará en cuenta la más certera o eficaz. Déjeme leerle el ejemplo y se lo explico. Dice, A es un empresario de aproximadamente 50 años de edad, sígame con el cursor, quien posee una fortuna de 20 millones de dólares. El día 15 de enero de 2013 apareció muerto de 6 balazos en su casa. El señor A estaba en proceso de divorcio de su esposa, la señora C, ya que ésta había descubierto que le fue infiel con su secretaria. El joven D, hijo del matrimonio entre el señor A con la señora C, fue quien descubrió la infidelidad de su padre y se lo contó a su madre. Por tal razón, el señor A le dijo a su hijo que lo iba a desheredar. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay varias líneas, varias hipótesis. A ese señor A lo pudo haber matado la esposa. ¿Por qué? Por infiel. Lo pudo haber matado la amante por no divorciarse de su esposa para casarse con ella, porque toda esta historia del divorcio se lleva a cabo porque la esposa del señor A descubre que le es infiel. Si no, el señor A no hubiera interpuesto recurso, demanda de divorcio. El hijo, porque el papá lo pone sobre aviso, te voy a desheredar por lo que hiciste, y le a decir a tu mamá que yo tenía un amante. Y él dice, bueno, ya me lo avisó, antes de que lo lleve a cabo, voy y lo mato. La historia de este ejemplo termina en que fue el hijo quien mató al señor. La teoría de la condición más eficaz. Voy a sacar los posibles responsables y explicar por qué ellos pueden haber sido los causantes de ese resultado.
La tipicidad, siguiente elemento constitutivo del delito. Aquí no es que les voy a poner el video, simple y sencillamente lo utilicé allí como ejemplo. Miren, ¿qué es la tipicidad? La tipicidad no es más que adecuar, ver en qué tipo penal encaja la conducta ilícita realizada por el agente, victimario, sujeto activo. Esa acción de ver en dónde encaja es la adecuación de la conducta, es la tipicidad. Yo le puse aquí un ejemplo cuando estaba el caso del señor Floyd en los Estados Unidos, que mataron, porque hubo un desmedido uso en la fuerza policial, George Floyd, y eso una revuelta en los Estados Unidos. Eso se esparció como pólvora el año pasado, producto de el bochinche en el que estamos metidos del COVID, que todavía no salió. ¿Qué sucede? Para esa misma época, en México, hay un joven de nombre Giovanni López, que él estaba en el estacionamiento, en la acera del estacionamiento de su casa. Estaba recostado en el muro conversando con su hermano, sus dos primos. Todos eran miembros de la misma burbuja familiar porque todos vivían en la misma casa. Entonces, la tía los llama, que ya estaba la comida. Y en ese mismo instante va pasando una patrulla. Esto ocurrió en México, en Monterrey. Va pasando una patrulla y este muchacho Giovanni, los dos primos y el hermano no le hicieron caso y entraron rápidamente. Giovanni voltea. Ellos estaban sin máscara, yo le llamo el bozal, sin la mascarilla, porque estaban ahí mismo en su casa. El policía lo agarra con la parte de atrás de la camisa, le entra a patadas, a puñetazos, a toletazos. ¿Dónde está tu mascarilla? Busca tu mascarilla. En eso sale la tía, la mamá, salieron los vecinos a déjalo. Lo sube a la patrulla, pero ya el muchacho iba muerto. Ese ejemplo, eso que ocurrió. Mire que yo le pongo una línea roja y el Código Penal. Yo voy a advertir en qué tipo penal. Acuérdese que el tipo penal es la parte de la norma jurídica que describe en qué consiste la conducta ilícita. Encaja esa acción en la tipicidad. ¿Cuál es la función de la tipicidad? La función de la tipicidad es lograr proteger el principio de legalidad y que nosotros tengamos seguridad jurídica, que nosotros podamos transitar con tranquilidad por nuestras calles sin el temor que nos detengan por cualquier cosa. Que a alguien se le ocurra que hoy, celebrando la etnia negra, usted no puede andar con una bata nigeriana roja. Pero mire que este es un vestido de la etnia negra en Nigeria, no me importa. ¿Se fija? Eso es la finalidad de la tipicidad. ¿Cuáles son los elementos de la tipicidad? Primero, los elementos de la tipicidad se encuentran en el tipo penal. Y para yo hablar de los elementos de la tipicidad, yo tengo que hacer una clasificación, una diferenciación entre tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. Los elementos en la tipicidad objetiva es el verbo tipo o conducta ilícita, los sujetos y el objeto material y jurídico.
La tipicidad subjetiva es la intención con la cual actúa el agente o victimario y se identifican como dolo y culpa. ¿Qué es el dolo? Vamos a ver 3 aspectos del dolo: su concepto, su característica y su clasificación. El dolo es la intención con la cual el agente o sujeto activo realiza la conducta ilícita e involucra 2 momentos: el deseo y la voluntad del individuo. Yo deseé asaltar la bóveda del banco y fui y lo hice. Son los 2 momentos del dolo que se requiere para que haya dolo. Características: el dolo conforma el ilícito penal y es el nivel más fuerte, más severo de la culpabilidad, es decir, de la responsabilidad penal. Es el nivel más fuerte para determinar la responsabilidad penal del individuo. El dolo en la legislación panameña solo conlleva 2 clasificaciones: el dolo directo y el dolo eventual. Porque el dolo indeterminado o el dolo indirecto lo subsume, lo absorbe el dolo eventual. El dolo directo es: la persona tiene el deseo y la voluntad de asaltar un banco y lo lleva a cabo. El dolo eventual, por ejemplo, en el sicario, la persona del sicario, en el sicario, de la figura del sicario, no tiene ningún interés personal en matar a la persona que efectivamente él le está dando seguimiento para matarla. Simple y sencillamente a él lo contrataron, él se dedica a eso. Le pagan por ir a matar a esa persona. Él sabe que eso es un delito y que le va a traer consecuencias jurídicas, pero él no tiene ninguna situación particular para privar de la vida, ninguna situación personal para privar de la vida a la persona quien le encargaron matar. Es su trabajo. Es como en el blanqueo de capitales. En el blanqueo de capitales hablamos de que se necesita un delito precedente, que en realidad es una acción ilícita, porque ese delito precedente no tiene que haber sido determinado como tal mediante sentencia. ¿Qué pasa? La persona que recibe el dinero de una actividad ilícita, él sabe que lo recibió una actividad ilícita, pero lo ignora. Él lo que quiere ese dinero es para invertirlo en una actividad lícita. Ahí hay un dolo eventual. Culpa. Vemos 3 aspectos de la culpa también: concepto, característica y clasificación. La culpa implica ausencia de intención por parte de la gente al momento de llevar a cabo la acción. Y esa falta de intención se debió, puede ser a negligencia, a imprudencia, a impericia o inobservancia del deber de cuidado. Negligencia, que no puso en práctica algún conocimiento propio de su profesión, arte u oficio. El médico sabía que podía sobrevenirle a la paciente un infarto y morirse, pero dijo: no, mira, esto aquí me dice el medicamento que es para las personas de 60 años adelante, y ella tiene 40 años. Y no busca más información y sabe dentro de sí que esa persona
puede ocurrirle alguna situación especial. Negligencia. Imprudencia. Actúa sin medir consecuencias. El joven de 19 años, no vamos a poner el joven de 19 años, una persona que maneja retroexcavadora en una construcción y está bajo un tratamiento médico porque le dio gripe y se le convirtió en bronquitis. Y él dice, no, hombre, yo me tomo este medicamento, pero yo soy un roble. A mí esto no me duerme ni me pone lento. Y resulta que producto del medicamento estaba un poco somnoliento y ocasionó un problema en la construcción cuando estaba manejando la retroexcavadora. Impericia, la falta de práctica. Un médico recién graduado que jamás ha estado en un parto. Y ese día lo ponen a que asista a un parto él solo y tiene como ayudante una enfermera que también es recién graduada y jamás ha asistido a un parto. ¿Qué resulta? Se le muere la mujer que está pariendo y el bebé. Impericia, falta de práctica. Inobservancia del deber de cuidado. Una persona va guiando vehículo a motor y sale a una fiesta borracha. Va a una fiesta, sale borracha y tiene un accidente y mata a muchas personas. Características aquí. La culpa, el sujeto activo actúa sin intención y esto puede ser motivado por la falta de experiencia en el ámbito profesional, porque no tomó en cuenta el riesgo jurídicamente relevante o por falta de aplicar un conocimiento propio de su profesión, arte u oficio. ¿Cómo se clasifica la culpa? La culpa se clasifica en consciente e inconsciente. Consciente cuando la persona sabe que algo puede suceder y aún así lleva a cabo la acción. Por ejemplo, en esa culpa consciente, el médico que no cumple con el protocolo, el médico cirujano, aunque hay una instrumentalista y hay otra serie de personas que le asisten, el que coordina la cirugía es el médico. Entonces el médico, antes de cerrar al paciente, el cirujano, debe advertir y preguntar si está el instrumental médico completo, si están las gasas, y no lo hace. Dice, no, ya yo confío, ustedes son un equipo que vienen trabajando conmigo. Tax, se quedó un bisturí adentro y una gasa. Culpa inconsciente, una persona bajo los efectos del alcohol va a una fiesta, se pasa de tragos, sube al carro y mata a un poco de gente. El tema de la antijuridicidad. Y vemos aquí tres aspectos. El concepto, la clasificación y las características. Mire, la antijuridicidad es un calificativo de la conducta realizada por el agente. ¿Cuál es ese calificativo? El de ilícito. Es la característica de ilicitud que reviste la conducta realizada por el agente. Eso se conoce como la antijuridicidad. Por eso se le llama
injusto jurídico. Esa antijuricidad tiene dos formas. Usted lo puede ver como tipos de antijuricidad, clase de antijuricidad o clasificación de la antijuricidad. Y estamos hablando de la antijuricidad formal y de la antijuricidad material. La antijuricidad material es cuando ya se llevó a cabo la acción y produjo un resultado, y ese resultado trajo como consecuencia vulnerar un bien jurídico tutelado. Ya el hombre disparó el revólver y mató a la otra persona. Ahí hay una antijuricidad material. ¿Y cuál es la antijuricidad formal? Que incumplió el mandato de la norma penal que dice: quien cause la muerte a otro será sancionado con prisión y señala los años de prisión. Pero profesora, ahí en realidad está cumpliendo con la norma. No. El legislador haber redactado en esa forma el tipo penal, lo que le estás diciendo a los pobladores, fíjense, no cometa esta acción porque le va a traer una consecuencia grave, pena de prisión. ¿Cómo yo puedo, si me preguntan, dígame en este delito, cuál es la antijuricidad? Señalar el bien jurídico que se tuteló, que el bien jurídico, perdón, vulnerado, y me lo dice en mi título. Entonces yo establezco el artículo donde estaba la figura delictiva, el nombre del capítulo, el nombre del título y el libro segundo del Código Penal. Características. Corresponde al injusto jurídico realizado por el agente, es decir, es la condición de ilicitud. Determina el bien jurídico vulnerado. Es uno de los elementos constitutivos del delito. Refleja la intención de daño del agente o sujeto activo. La imputabilidad. Vamos aquí a manejar los tres aspectos básicos de la imputabilidad: el concepto, los elementos y las características. ¿Qué es la imputabilidad? Es la capacidad de comprensión, la capacidad de comprender que tiene el agente al momento que está llevando la acción, de entender y comprender la magnitud de ese acto que está llevando a cabo. Que él pueda discernir que eso no es correcto, que eso está mal, que eso le va a ocasionar problemas. Eso es la imputabilidad. Y que además entienda que a él se le va a aplicar una consecuencia jurídica que debe cumplir. Esa imputabilidad tiene dos aspectos: el psicológico y el normativo. El aspecto psicológico, ¿cuál es? Las características la vamos a ver explicando el aspecto psicológico. La capacidad de comprender por parte del sujeto activo de lo que está haciendo. Dos, el libre albedrío, es decir, la libertad en cuanto a la toma de decisión por parte de la gente de llevar a cabo esa conducta. Y la característica, tomando en cuenta el aspecto normativo, me habla de que se supone que la mayoría de edad, aunque eso es debatible, pero legalmente se dice que la persona cuando llega a los 18 años está en pleno uso y control de sus facultades mentales y que entiende todo lo que hace. Clases de imputabilidad. Hay tres clases de imputabilidad: la imputabilidad absoluta, la imputabilidad disminuida y la imputabilidad inexistente. La imputabilidad absoluta se encuentra presente en el libro primero del Código Penal, título segundo. Dice: hechos punibles
y personas penalmente responsables en el capítulo 5 que me habla de la imputabilidad. Artículo 35. Ahí se señala que se presume que toda persona es responsable de lo que hace. Esa es la imputabilidad absoluta. La imputabilidad inexistente, que es el artículo 36, es aquella persona que sufre algún tipo de enajenación mental que le impide en el momento de llevar a cabo la acción entender lo que estaba haciendo, o si lo entiende no se puede abstener. Sabe que es la mamá y que matarla es malo, pero hay un impulso más fuerte que le dice mátala, porque sufre de un padecimiento mental, es esquizofrénica y paranoica. Hay una voz que le está diciendo mátala, 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 mátala. Ella sabe que está mal. Ahí es una imputabilidad inexistente. Imputabilidad disminuida es cuando hay alguna situación que puede afectar en el momento la comprensión del acto que se está llevando a cabo. Puede ser un disgusto, puede ser una impresión muy fuerte, un susto. En esta imputabilidad disminuida, cuando la persona ha ingerido algún tipo de droga, lícita o no, y dentro de la lícita está el alcohol, hay una distinción para determinar si se aplica la imputabilidad disminuida o la imputabilidad absoluta, y eso lo contempla el artículo 37 del Código Penal. Y aquí me señala que si el agente se induce la ebriedad para darse valor para cometer el hecho punible, es imputable al 100%. Hay una imputabilidad absoluta. Pero si fuera el caso que la persona va a una fiesta, ahí ingiere bebida alcohólica, se da un pase de cocaína, un pase de heroína, y cuando sale de esa fiesta que se cree Dios Todopoderoso, él observa que todas las personas que estaban en la fiesta estacionaron sus carros uno detrás de otro, y que hay un carro detrás del de él que no lo deja salir. Él se molesta, llama y avisa, y cuando llega la persona del carro que está en la fiesta, él está tan enojado, y como está bajo los efectos del alcohol y de droga, otro tipo de droga, saca un arma, dispara y mata a la persona. Ahí hay una imputabilidad disminuida. Él no se indujo esa condición para matar. Acuérdense de los diferentes estadios del alcohol. La imputación en el delito. ¿Qué es la imputación? La imputación es un juicio de valor. Es un juicio de valor en el cual el juez va a valorar las evidencias para determinar la posibilidad de que exista responsabilidad penal con respecto a una persona por la comisión de los actos que ésta realizó. Esa imputación del delito podemos llamarla imputación objetiva, que yo la expliqué. Esa imputación objetiva quiere decir que la persona al momento que realizó los actos idóneos no solamente estaba consciente de lo que estaba realizando, entendía el acto que llevaba y la ilicitud del mismo, sino que también pudo prever el riesgo jurídicamente relevante, lo que conllevaba esa conducta, y aún así la llevó a cabo hasta el final. Esa es la imputación objetiva.
no existe ninguna situación que pueda justificar su conducta. No hay ninguna causa de justificación. ¿Cuáles son los elementos de esa imputación objetiva? La conducta realizada por el agente. La posibilidad de prever el riesgo jurídicamente relevante. La capacidad de no solamente preverlo, es decir, tomarlo no solamente de tomarlo en cuenta, sino que lo pudo evitar. La relación entre la conducta del agente y el resultado final. Y la presencia del injusto jurídico, que no exista ninguna situación que le elimine la característica de ilicitud a la conducta. La imputación subjetiva. La imputación subjetiva habla de establecer cuál es el vínculo o el nexo causal entre la conducta y el resultado, es decir, si actuó con voluntad de llevar a cabo la conducta ilícita, manifestó su deseo, fue su decisión propia o no, hubo una ausencia de voluntad y ella fue obligada a realizar esa acción. La imputación personal o individual. Esta es una figura del Código Procesal Penal, está en el artículo 280 y habla de ese juicio de valor que hace el juez de garantía cuando el fiscal le lleva las evidencias sobre un caso y considera que la cantidad de evidencia es suficiente para que se llame, para que se le formule encargo a una persona y se llame audiencia. Dice aquí el Código Procesal Penal 280. Cuando el Ministerio Público considere que tiene suficientes evidencias para formular imputación contra uno o más individuos, solicitará audiencia ante el juez de garantía para tales efectos. Hay evidencia que a esa persona se le puede llamar a juicio, que se le puede hacer una imputación de cargos para que se inicie el proceso y esa persona sea sujeta a investigación. Bien, jóvenes, con esto nosotros hemos terminado el módulo 2, el módulo 3, correspondiente a las consideraciones básicas del delito. Fíjense, tenemos aquí menos estudiantes de los que ingresaron y esto se debe a las lluvias. El internet lo bota, bota la persona. ¿Quién tiene alguna pregunta de algo que no haya quedado claro? Entonces, sí, relacionado, dígame, Sugasti. mi pregunta era relacionada con que no entendí bien la teoría de la preponderancia. No me quedó muy claro la explicación. A ver, vamos para allá. Vamos con la teoría. Vamos con la teoría de la preponderancia. La teoría de la preponderancia, ¿qué es lo que me dice? Que un hecho puede ser suscitado por dos situaciones
pero una de ellas es la valedera. Es decir, en el ejemplo este que yo les pongo, una persona que se dedique al secuestro y secuestra a un hijo del juez, bueno, pero es que ella se dedica al secuestro. No tenemos que ir investigando más nada, simple y sencillamente ella se dedica al secuestro. Y la teoría de la preponderancia dice, no, 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 no. Es cierto que ella se dedica al secuestro, pero mira, esa persona se dedica al secuestro, pero es para obtener dinero y acá no ha pedido plata. Quiere decir que hay otra causa cuando ella, aún realizando la conducta que siempre realiza, que es el de secuestrar a la gente, la finalidad del secuestro no ha sido la misma. En este caso, la finalidad es para cambiar la decisión de un juez. Eso es lo que me dice la teoría de la preponderancia. Yo no me puedo guiar nada más del antecedente de la persona o de una conducta. Puede ser que esa conducta que el delincuente realiza siempre en este momento, lo que la motivó fue otra. Una persona que siempre secuestra por dinero y un día secuestra no por dinero, entonces hay que investigar qué fue lo que le motivó en esta ocasión y para poder identificar bien el tipo penal. Porque puede ser que lo identificamos por un tipo penal de secuestro simple y resulta que es un secuestro agravado. ¿Entendiste ahora, José? ¿O todavía no? Sí, puedo entender mediante el ejemplo. Muchas gracias, profesora. ¿Cómo no? A ver, Dermelio. Profesora, si tenemos que aplicar la teoría de la preponderancia en otro delito que no sea el secuestro o lo que usted ha planteado acá del secuestro por diferentes medios, el de cobrar y el otro que era para la cuestión con el juez para como coaccionarlo, creo que es, si lo tenemos que aplicar a otro delito, podría ser lo que usted dijo del sicariato, una persona que mata siempre por dinero y luego lo hace por otras circunstancias. Sí, es exacto, por otra circunstancia. Entonces no podemos decir, no, mira, que es que este es un asesino a sueldo que a lo mejor vamos a ver quién lo envió y resulta que esta vez ese asesino a sueldo mató por interés propio. Sí, interés propio o cualquier otra cosa. Correcto. Cualquier otra Incluso cosa. hasta puede ser que el tipo de repente sea un sicario, cobra por esta cuestión de matar, por matar a personas y de repente tiene una pareja y la mata. Claro. Esa es otra circunstancia. Esa es otra circunstancia. O incluso puede ser que tiene ese prontuario que él es sicario y esta vez él actúa en defensa propia. También, correcto, profesora. Muchas gracias, profesora. Yo quiero que quede claro algo. No es que se utiliza una teoría en específico. Hay combinaciones de todas estas teorías. Nada es exacto en materia penal. ¿Quién tiene alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. En la función de la tipicidad, usted mencionó que era proteger el principio de legalidad, ¿no? Seguridad jurídica. Ajá. Y que eso consistía en que no podían como detenernos por la calle cuando alguien va tranquilamente, ¿no? El principio. Entonces, en un caso, digamos, en una ocasión, mi hermano iba caminando por la calle y lo detienen de la nada porque lo ven como va vestido, lo que sea, y le piden revisarle la bolsa y todo lo demás. ¿Esto es correcto?
O sea, simplemente por cómo te ven vestido o porque claro que no viene, es correcto, claro que no es porque correcto. él viene en Argentina y le dice, si no eres panameño o lo que sea, esto... Mire, le voy a decir algo. El principio de legalidad lo que señala es que nadie puede ser procesado por una figura delictiva que no haya sido tipificada como tal con antelación a su comisión. La seguridad jurídica, que yo tengo la tranquilidad, creo en mis leyes y eso me da paz para que yo viva en Panamá y que no pierda mis bienes y que pueda caminar libremente. Claro que no se debe hacer, porque si nos vamos estrictamente a lo que señala la ley, tiene que existir una orden de autoridad competente que le diga a usted, párese allí, usted me va a parar a estas personas que tengan estos nombres. Sin embargo, ahora la policía se están parando en los altos niveles delictivos, en que paran al azar para ver qué es lo que esa persona está realizando. Eso es lo que ellos señalan y se les permite a nivel internacional. Estos son estándares internacionales por los niveles delictivos que se han disparado y ahorita por la situación del COVID-19, pero eso no debiera ser, porque a veces si una persona va vestida en una ropa humilde y resulta que anda en la noche por Punta Paitilla o por Costa del Este, entonces usted lo para, pero si usted es fulito de los ojos azules, no lo detiene nadie. Hubo un caso una vez con el hijo de un embajador de Jamaica. Vivían, hace muchísimos años, el muchacho estaba corriendo por Paitilla, donde estaba la casa del embajador, salió en la madrugada a correr y lo detuvieron. ¿Y qué problema? Casi hay un problema diplomático. Le preguntó falta de tacto también del policía que le dio a entender que una persona de color corriendo a las 5 de la mañana en Punta Paitilla, ¿por qué? Y era el hijo del embajador de Jamaica que vivían en Paitilla. Eso hace muchísimos años. Profe, añadiendo un poquito más a lo que están acá comentando la compañera y lo que usted le está respondiendo, cuando detienen una persona, los policías, o sea, la Policía Nacional detiene una persona sobre pretexto de 24 horas de investigación, ¿eso es legal también? No. Usted sabe que eso sucede, eso, que agarran. Hay muchas ilegalidades, mire, hay muchas ilegalidades y usted sabe qué pasa. Yo antes capacitaba hace mucho tiempo, yo estuve capacitando a la policía y hay algunos que dicen, bueno, pero es que yo les decía, pero si aquí se vienen y se les capacita, ¿qué pasa? ¿Por qué la policía se comporta así? Y las explicaciones que daban, profesora, cuando sale el policía a la calle, no puede ir el profesor detrás. Ellos parten de la premisa de que ese policía entendió todo lo que se le explicó. Esto es un problema serio y yo le voy a decir que esto no solamente es en Panamá, hasta en Estados Unidos. Ellos van haciendo lo que les da su regalada gana. ¿Y por qué menciono Estados Unidos? Porque estamos hablando que es la primera potencia del mundo, cuna de los derechos humanos, cuna de la democracia, y hasta allá, como usted no juegue vivo, pasa un mal rato y ahí sí es verdad que es mejor que uno no se ponga el brinco, que mire que estos son mis derechos. No. Y si lo ven que son café con leche, ellos no entienden que si usted es indígena,
que si usted no. Para ello hay dos razas, la blanca y la negra. O sea, yo soy negra. Y si voy con mi bata nigeriana, nada que usted es trigueña, ese es un color que nos inventamos aquí en Panamá. Estamos hablando de la primera potencia. Bien, jóvenes, miren. A todos los grupos yo les he dado la oportunidad de que ellos estudien. Acuérdense que después de esta clase tenemos 5 clases que todavía dura este módulo 3 y que lo vamos a invertir exclusivamente en preguntas que yo voy a hacerles y en el análisis de los problemas. Yo voy a partir del análisis de un problema. Usted los debe tener los 10 primeros bien, mal, no importa. Basándose en el modelo, yo voy a explicar uno. Pero le voy a dar lo que queda del tiempo para que usted estudie qué tiene que estudiar, qué es lo que yo le voy a estar preguntando. Módulo 2 y módulo 3. Módulo 2, que es teoría de la ley penal completo, y módulo 3, consideraciones básicas del delito. Miren que en este módulo yo se lo he desarrollado con preguntas. ¿Sí? Y además aquí sus compañeros, casi todo el mundo, es que está lloviendo muy fuerte. Está lloviendo muy, muy, muy fuerte. Toda esta gente aquí con problemas de plataforma. Ya con esto finalizamos el módulo 3. Entonces, jóvenes, nos vemos la próxima semana si no hay fin del mundo, terremoto, Armagedón. Nos vemos. Dios los bendiga ricamente. Igualmente, profesora, compañero. Chao, profe. Bien.